Bienvenidos a Abriendo Puertas, un placer acompañarlos. Soy Margarita Oropesa. Hoy es domingo de Pascua porque se celebra la resurrección de Jesucristo. Nos salimos del estudio porque vamos a hablar sobre la paz, el entendimiento, el diálogo y la reconciliación entre todos los venezolanos. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. En Abriendo Puertas vamos a conversar con el cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas, quien nos recibe en la parroquia de la Anunciación del Señor, un jardín hermoso. Cardenal, gracias por recibirnos. Feliz Día de la Pascua. Feliz Pascua para todos. Precisamente vamos a comenzar por allí. En un día como este, ¿cuál es la importancia para el mundo católico? Bueno, es la fiesta principal porque recordemos que San Pablo lo escribió sin una oportunidad. Si no hubiera resurrección no tendría sentido pues de la vida cristiana, porque eso pasaría, bueno, como un personaje importante como tantos otros en el mundo. Pero esto va mucho más allá, porque precisamente toda la Semana Santa es como una especie de pedagogía de lo que es quien se entrega por amor y nos da el ejemplo de lo que tiene que ser parte de la vida. Y la vida siempre tiene una serie de dificultades, de trabas, de todo tipo, porque así es la existencia. Y pasamos de la gloria del domingo de Ramos a la cruz del Viernes Santo. Pero el Viernes Santo tiene sentido y va para la vida cristiana porque no termina en la muerte. Es la muerte que va a la resurrección y el que por cual es como construir con alegría y con esperanza el mundo que está deshilachado por tantas razones que todos sabemos. Nuevamente el pueblo venezolano acudió con mucha fe a visitar el Nazareno de San Pablo y el otro Nazareno, el Nazareno de Achaguas, que queda en el estado Apure. Pero y no solamente eso, yo creo que no hay parroquia y aquí está en Venezuela que no tenga una imagen del Nazareno, grande, chiquito y que salga en procesión. Yo estoy convencido que es la devoción, casi me atrevo a decir, central de la Semana Santa en Venezuela, gira en torno a el Nazareno. Cardenal, vamos a cambiar de tema. El 3 de enero toda Venezuela despertó en la madrugada de golpe con la incursión de Estados Unidos a nuestro país. Ha habido varios cambios en estos 3 meses, cambios con la apertura petrolera, algunas leyes que se han reformado. ¿Cómo ve la Iglesia lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos? Mira, yo creo que lo primero que hay que tener, se pueden dar muchas discusiones de mucho tipo, y lo importante aquí es ver hacia adelante, porque y se habla, bueno, cómo va contra la soberanía, pues lo que sucedió allí. Entonces yo creo que es bueno tener en cuenta cómo es posible que un país como Irán haya desarrollado toda una tecnología militar. ¿Para qué? Nuclear. Sí, eso uno podría pensar que a lo mejor, qué sé yo, Rusia, China o Estados Unidos tuviera como alguna explicación. Pero bueno, es que hay documentos en que todo esto es porque había que exportar esa vida del Corán chiita, que quiere arrasar con todo y dominar pues el mundo entero bajo Mahoma. Eso explica en el fondo que ni siquiera sus vecinos han estado muy contentos con lo que está pasando y que nos ha generado
digamos, una respuesta de apoyo, porque sabemos que es una situación conflictiva y de ahora y de antes, que ojalá encuentre la solución más razonable, que es lo que todos queremos en el mundo entero. Hay un país, yo diría, radical. Un venezolano que tiene esperanza, pero otro venezolano que a veces tiene rabia, desilusión. Pero mira, una de las funciones, diremos así, fundamental de la Iglesia Católica en estos momentos de Venezuela es como sanar heridas. Ha dicho en reiteradas oportunidades que en la vida no se puede vivir sin perdón. Perdón más no olvidar. Mira, creo que ahí es bien interesante ver lo siguiente. No se trata de venganza, que es lo que muchas veces te quiere plantear. Quítate tú para ponerme yo y entonces acabo con lo que había anteriormente. Eso vemos como a lo largo de la historia no soluciona los problemas, sino que causa mayor ruptura entre unos y otros, porque todo lo que se hace con violencia, con guerra, con muerte, siempre deja heridas. Y precisamente sanar heridas, bueno, la vida está llena de eso, porque las contradicciones que hay entre las personas en una pareja, en una familia, en una comunidad, pues cuando se buscan soluciones que sean compartidas y sobre todo con un criterio que es fundamental. El Papa y la ONU está discutiendo puede ser mucho. Hay que buscar primero qué es lo que nos une antes que lo que nos desune. Y pareciera que tenemos como un gusanito por dentro, que lo primero que queremos hacer aparecer es aquello que nos divide. Todos sabemos, con este criterio no se llega a ninguna parte. Tenemos que aprender a fraternizar. Yo creo que es bien interesante este pensamiento que ha sido muy, muy desarrollado, que los hermanos no lo buscan, le llega. Y entonces hay que aprender a ser hermanos, y por eso la diferencia que tenemos entre los hermanos. Existe el aprendizaje de la convivencia, el aprendizaje de la amistad, creo que nos puede llevar después a las otras expresiones del amor conyugal, del amor a la naturaleza, del amor para alguna profesión o algún tipo de servicio. Es producto de algo que tiene que sembrarse. Y no se puede sembrar algo de la diferencia, sino que tiene que ser sembrado desde lo que nos une, sobre todo con el respeto del otro. Porque a veces pensamos, bueno, yo voy a estar en me gustaría estar en la situación de que yo quiero llevarme por delante. Por eso, decir que el perdón y no olvidar no es solución. Y yo digo que perdono y no olvido, no estoy perdonando de verdad. Estoy, digamos, como el gato en cacería, esperando la ocasión de ver cómo yo me desquito. Indudablemente que eso no es. Cómo entrar en el juego que no es fácil, entre lo que es la justicia, el perdón y la misericordia. Bueno, tenemos que entender, porque si no buscamos cómo entendernos, ¿y con quién tengo que entenderme? Con el que no me entienda. Entonces, es allí donde la psicología humana y donde la psicología social, sobre todo, cuando se nos inculca tanto qué es lo que nos divide, qué es buscar precisamente que quien no es mi amigo es mi enemigo, ¿no? Quien no es mi amigo es indiferente, y el que sea diferente pues no me impide en absoluto pues echar adelante. Pensemos en la experiencia que cada uno de nosotros tiene desde la escuela, desde muchachos. Bueno, pues todos los que formamos un salón de clase somos diferentes, pero no somos enemigos. Podemos tener rivalidades, podemos tener formas distintas de ver, pero siempre buscamos aquello que nos une. Y cuando salimos el recreo, buscamos cómo jugar, cómo tomar esto, otro que lo otro, es lo que nos une. Eso es lo que ciertamente nos está haciendo falta pues, en estos momentos, para que aumente en nosotros la confianza y la credibilidad.
¿Qué es lo que vaya y por qué vayas? Porque se nos promete que todos van a ser liberados, va a haber una ley que permita que salgan, pues. Precisamente, ¿cómo ha visto la aplicación de la ley de amnistía? La Comisión de Seguimiento del Parlamento anunció que van más de 8.000 libertades plenas y 11.559 solicitudes válidas recibidas. ¿Este proceso ha ido lento? Sí, ¿Es normal? ha ido muy lento porque lógicamente quienes están al frente de esa comisión son precisamente que cometieron, digamos, por los que ampararon o los que fueron cómplices de una situación como la que había. Si no hay una igualdad en que haya distintos puntos de vista, no hay duda que encontramos muchas cosas que podemos decir en contra o a favor de la ley de la amnistía. Es bueno ver cómo en la historia en ninguna instancia internacional ha aceptado las leyes de amnistía, porque ¿quién hace las leyes de amnistía? Precisamente los que han cometido la falta, los que han cometido los intereses. Y lo más difícil que hay, y de la moral católica esto es muy claro, es poder dar razón de lo que es sobre todo los presos políticos. ¿Por qué? Porque convierte quien tiene el poder de las armas, el poder de las leyes, lo convierte también en el juez. Yo soy el que decido que tú eres delincuente y que por eso vas a ir allí. Y esto es lo que es una confusión de roles, que es lo que está pasando por hoy en día. Estamos retrocediendo al siglo XVIII, al despotismo ilustrado, y porque la auténtica democracia está y se ha basado sobre todo en que haya división de poderes. Y división, que quiere decir autonomía. No que estén encontrados, sino que tiene que ser autonomía. ¿Para qué? Para que pueda haber equilibrio. Sino que solo una parte es lo que puede. Y si me han quitado la libertad por las razones que sea, ver eso como que un don con un regalo, no, ahí hay una cuestión de justicia, porque tan persona humana es el torturador, como persona humana es el torturado, es la víctima. Y bueno, que tiene que haber una relación distinta y que no nos enfrasquemos en una serie de disquisiciones que no nos llevan a buscar la solución. Tenemos que ver hacia adelante, y no hay duda que haya sido lo que haya sido, sin, porque se te dio el 3 de enero, la lectura que podamos hacer es lo que ha permitido que haya como una portiguita, una pequeña ventana que se abre. ¿Para qué? Para buscar ese equilibrio en una sociedad que, si quiere ver el futuro con una esperanza para nosotros y para las generaciones que tienen, está claro que tiene que ser superando lo que es la balanza que se inclina solo para un lado. Cardenal, tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña el cardenal Baltasar Porras. Ustedes quédense allí, porque en instantes regresamos. Esto es Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas en esta conversación con Cardenal Baltasar Porras desde la parroquia La Anunciación del Señor, y gracias nuevamente por recibirnos. Cardenal, libertad de expresión, libertad de información, libertad de opinión, es el momento. Claro que sí, y yo creo que hago alusión al nombre de tu programa, Abriendo Puertas. Cuando las puertas se cierran, es para dejarlo uno adentro en un corralito y que no pueda hacer sino si uno brinca en la cerca. Abrir puertas quiere decir que uno puede entrar y salir, y eso es el mejor camino para la libertad, porque no somos esclavos ni somos simplemente los que tenemos que hacer lo que otros nos dicen. Hacer las cosas, por supuesto, con razonamiento de por qué se hace,
sin pisotear también lo que son los derechos del otro, de los otros, pues eso es importante. Entonces, en la medida en que se abran puertas y haya normas claras, eso es lo que nos hace la necesidad tanto de la libertad de expresión y la libertad de información. ¿Para qué? Para que uno mismo pueda hacer su propio análisis y su propio discernimiento de qué es lo que debe hacer. Hoy en día, buena parte de nuestra población no tiene la capacidad de hacer ese discernimiento, sencillamente porque no tiene información. Y la información que llega, y más hoy en día con todos estos medios que existen, pues hay una manipulación por intereses de diversa índole, y eso requiere que la persona humana tenga todavía una mayor capacidad de poder entonces discernir, así como que agarre un colador y poder sacar las cosas que sean lo más convenientes. ¿Considera que en estos momentos hay oportunidad para que todos esos venezolanos, no diríamos todos, pero la mayoría de esos venezolanos que se encuentran fuera del país se regresen? Mira, yo creo que es bueno ver también lo que la historia nos dice al respecto. Por supuesto que desearíamos que todos volvieran. Han pasado muchos años, son casi 9 millones, pero las estadísticas mundiales nos dicen que cuando ha habido este tipo de éxodo, lo que regresa, si se dan las otras condiciones, no pasa del 10 o el 15%. Y eso es, digamos, lo normal. ¿Por qué? Porque quien se ha ido y se ha llevado, por ejemplo, a sus hijos pequeños y han pasado 10, 15, 20 años, la cultura que ha recibido en otros sitios es la que ha marcado a esos muchachos, a esos jóvenes. Y volver tiene que ser en condiciones que permitan de verdad superar lo que es. Si en este momento, por ejemplo, regresaran al país la mitad de la gente que se ha ido, bueno, sería un caos. ¿Por qué? ¿Qué posibilidades de empleo hay, de vivienda, de que se respete lo que son sus derechos? O sea, estamos dando unos pequeños pasitos, pero ese proceso para que realmente, como se ha hablado, sea transición, supone que hay que ir quitando una serie de barreras que existían para que de verdad se dé una transición para que todos podamos vivir en mejores condiciones. La Asamblea Nacional está por nombrar, por designar al nuevo fiscal general de la República y al defensor del pueblo. ¿Cuál es el perfil que deben tener estos funcionarios para cumplir a cabalidad con estas funciones? Mira, el nombramiento del fiscal y del defensor es y será un termómetro real de qué es lo que se quiere y a dónde ir. ¿Por qué? Porque, diríamos, la base que mide un poco el respeto a las leyes, el esquema jurídico que pueda estar en un país, depende fundamentalmente de ellos. Y hay una convicción, una percepción del venezolano con respecto a toda autoridad que mejore mientras más lejos mejor. Cuando toda autoridad y toda autoridad pública tiene razón de ser en función de la gente. Y uno no ve nada más la diferencia que hay. Que ¿por qué no llamamos a la policía cuando nos vamos? Porque a lo mejor nos van a robar. Qué sé yo, existe, aunque eso no se vaya a dar. Es interesante ver cómo en otros países, en otros momentos, que uno sienta que los poderes públicos, los órganos de seguridad del Estado estén al servicio de la población y no al revés. Fíjense que esto pasa en muchos lugares. Vamos a hacer una manifestación de lo que sea para pedir esto, pedir lo otro. ¿Y qué buscamos? Bueno, que esté con nosotros y nos ampare, diríamos así, la autoridad pública, porque está de acuerdo con nosotros, no, simplemente para permitir que lo que se va a hacer
pues se haga en paz. Y si hay otros que desean hacer cualquier otra cosa, mire, usted tiene su oportunidad en otro momento. Esto ha sido una de las faltas graves que hemos tenido a lo largo de estos 27 años. Que si quiere manifestar un grupo, inmediatamente entonces aparece el del otro lado. No, mire, tiene que haber precisamente ese equilibrio de fuerzas y que cada grupo, con razón o sin ellos, ¿y eso qué lo va a dar? Lo va a dar pues los razonamientos que estén a favor de una cosa o de otra. Pensemos en algo sencillo. Hay unos huecos en una calle. Bueno, habrá unos que quieren que se manifieste y otros no. Pero bueno, pues si por esa calle pasamos todos, los que estemos de acuerdo con esto, estemos de acuerdo con lo otro. Bueno, pero ahí hay algo que es un bien común. El bien común es que todos los que pasemos por allí lo podamos hacer sin necesidad de caer en un hueco, de perder, qué sé yo. Hay que cambiar todas las instituciones del país. Mira, estamos, y creo que la Conferencia Episcopal Venezolana, pues lo ha dicho, hace falta indudablemente que haya unas normas que permitan que esos servicios que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad, para que puedan crecer y desarrollar las capacidades que tengan los jóvenes, que tengan los adultos, que tengan los empresarios, que tengan los académicos, pues respondan precisamente a un bien común que es lo que nos permite vivir mejor. Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de la República. Su responsabilidad es conducir a todo un país, chavistas y no chavistas. Si tendría que darle un consejo a la mandataria nacional, ¿cuál sería en estos momentos? Mira, yo digo como me dijo en una oportunidad el Papa Juan Pablo II, no le hable a los que mandan porque no hacen caso, háblale a la gente. ¿Qué es lo que la gente en eso piensa, quiere, decide? Y lo que hay que ver la historia. Pensemos en Sudáfrica. ¿Qué era Sudáfrica hace medio siglo atrás? Y bueno, ¿cuál es el gran legado, digamos, que nos dejó Mandela? Bueno, que puso de vicepresidente el que lo tuvo preso durante más de 20 años. Y eso permitió superar todo el apartheid que existió pues, en Sudáfrica. Bueno, tenemos que vernos en esos ejemplos que son los que pueden conducir a un pueblo, a un país, a mejorar en todos los órdenes. ¿Debemos ir a una transición en el país o cuando estén dadas las condiciones para que se lleven a cabo unas elecciones? Mira, es que no es que una cosa primero y otra después, eso hay que ir a la par, no basta simplemente con decir mejores condiciones económicas. Bueno, mejores condiciones económicas, ¿con qué base jurídico? ¿Con qué respeto del otro? ¿Quién es el que puede invertir o no? Bueno, eso solo, sin más, si no se va dando lo otro, que es lo que permite entonces que todo tipo de instituciones, para poder ir hacia un proceso eleccionario, lo primero es que los ciudadanos puedan decidir por sí mismos qué partido es o qué partido es el otro, y no lo que señale quien está en el poder. Entonces, hay toda una serie de pasos que tienen que darse, y no es primero esto para después lo otro. No, esto hay una interconexión entre una cosa y otra que son las que van permitiendo y dando acceso a que se dé procesos que son complejos, pero que son absolutamente necesarios. Una pregunta. ¿Cuál debe ser la prioridad en un país? ¿La economía o la política? ¿O deben ir juntas? No, tienen que ir juntas, porque bueno, no hay duda que vivimos en un mundo, en una sociedad hoy en día que la economía marca fundamentalmente, pero ¿qué se gana con decir tenemos una buena economía? ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los que se van a beneficiar de eso? Esa es la solución política, esa es la parte política que hay. No basta con decir, bueno, que haya más inversiones. ¿De qué manera eso favorece a la población pues, en general? Es decir,
toda riqueza y toda inversión que no tenga una dimensión social, es decir, que no se desparrame para el resto de la sociedad, pues no es suficiente. Una última pregunta. ¿Hacia dónde se encamina Venezuela? ¿Es posible, cardenal, a corto plazo lograr paz, diálogo, entendimiento, reconciliación nacional? Indudablemente que sí. Yo creo que me gusta mucho repetir una frase que el Papa Francisco nos decía insistentemente: con cara de velorio y con cara de cementerio estamos derrotados. Si empezamos a decir aquí es que aquí no se puede, bueno, somos nosotros los que podemos, porque somos nosotros mismos los que nos hemos metido en este zanjón y tenemos que entre todos ver cómo salimos de él. Que supone esfuerzo, que supone sacrificio, que supone búsqueda de muchas cosas sin tener que llegar pues, a la violencia de las armas. Eso es la exigencia fundamental. Miren lo que el Papa León pues, vive repitiendo en estos momentos. Hay que buscar la solución de los conflictos que hay, no con las armas, porque sabemos que eso a lo largo de la historia no ha generado la paz. Aquí sí se puede. Aquí y en cualquier parte sí se puede, y ejemplos los ha habido, los tiene que haber, los habrá. Un último mensaje para todas las personas que en este momento nos están viendo, están sintonizando Abriendo Puertas. Mira, estamos comenzando el tiempo de la Pascua, volvemos a la normalidad después de pasar todos estos días santos en la playa, en la montaña, en el llano, visitando a nuestra familia. Vuelven los muchachos y los jóvenes pues a sus actividades pues ordinarias y se reabren pues también todas las cosas. Sin la participación de todos no podemos ser simples espectadores a ver qué es lo que otros nos hacen, sino que es nuestra propia sociedad la que tiene que marchar, y quienes tienen una responsabilidad política, social, económica, religiosa, pues tienen la obligación de abrirse y escuchar, y en esa escucha es donde ir encontrando entonces caminos que nos permiten avanzar. Gracias, cardenal, por atendernos este domingo de resurrección. Bueno, Feliz Pascua. Que sí, que sea de verdad esa aleluya, esa búsqueda que solo sin esperanza y sin alegría pues no se consigue, y sin sudor y lágrimas muchas veces, pero que es la que nos permite a todos avisorar un futuro mejor. Que el Señor y la Virgen bendiga a todo el pueblo venezolano. Gracias. Conversamos con el cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas. A ustedes, amigos, continúen con más de Abriendo Puertas. En instantes estaremos con otra entrevista, pero desde el estudio. Ya venimos. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. En esta parte del programa vamos a conversar con Monseñor Carlos Eduardo Márquez, obispo auxiliar de Caracas. Muchísimas gracias por estar aquí. Feliz día de Pascua. Muchas gracias por la invitación. Siempre agradezco tu cálida bienvenida, ¿no?, a este programa y la oportunidad que nos da para dar un mensaje de esperanza y de alegría. Gracias. Hoy es el día más importante en el cristianismo porque nos permite, entre otras cosas, renovar la fe. Sí, hoy es el día que resucitó Jesús, nuestro Señor y Redentor. Es el día del triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre la injusticia, sobre la maldad. Cristo resucitó de veras y esa es verdaderamente nuestra alegría, porque allá donde está nuestra cabeza, que es Él, queremos ir nosotros que somos su cuerpo. ¿Por qué también se le llama Domingo de Pascua? Y estos símbolos de los huevos, del conejo, ¿qué significa, Monseñor? Si nos puede contar un poco esta tradición. Pascua, ¿por qué surge esto? Pascua significa paso, ¿verdad? Hay dos Pascuas en la liturgia cristiana. La Navidad es Pascua, porque es el Señor que se abaja, ¿verdad? Que se hace uno igual a nosotros en todo menos el pecado. Nace de la Santísima Virgen María, verdaderamente pasa del cielo a la vida terrenal. Y esta, que es la Pascua de Resurrección,
es el paso del Señor de su vida terrenal a recuperar, a retomar en plenitud su gloria, ¿verdad? Resucitando, vencedor de la muerte, se va al cielo para abrirnos las puertas del cielo a nosotros. Por lo tanto, es una fiesta de vida, de alegría, de felicidad, de esperanza. Y los signos culturales con los cuales celebramos la vida en la resurrección son signos de vida. El huevo de gallina, por supuesto, es siempre un signo de vida, de una vida que se espera que eclosione, que salga del huevo para dar el pollito, ¿verdad? Es un signo de vida para todas las culturas. Y el conejo también, sobre todo en los ámbitos nórdicos, ¿no? Donde hay nieve. Cuando se va la nieve y empieza la primavera, los conejos salen de su escondrijo para saltar y vivir y alegrar la vida de toda la naturaleza. Por lo tanto, son signos de vida los que se utilizan para celebrar la Pascua de Resurrección. Además de los huevos y el conejo, ¿qué otras cosas hacen los católicos este día? La vigilia de Pascua de Resurrección, que es el sábado de gloria, en donde todos celebramos el triunfo de la muerte, la salida de la tiniebla de la muerte a la luz de la vida eterna, ¿verdad? Una celebración especialmente hermosa, alegre, festiva, maravillosa, que nos hace sentir y vivir esa esperanza real de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra resurrección. Y el domingo, pues, todos vamos también a la misa a celebrar, y se llena de flores los templos, porque los flores son el signo de nuestra esperanza de que un día viviremos en el jardín del Edén, donde las flores no se marchitan. El cielo es algo extraordinario, es una realidad tan hermosa, tan bonita, tan extraordinaria, que las palabras humanas no pueden describirla, la echan a perder. Describir el cielo con palabras humanas lo echa a perder. El cielo que nos ha ganado Jesús con su pasión, muerte y resurrección es el lugar, el estado de vida en donde seremos eternamente felices. La liturgia viene en nuestro auxilio de manera poética y dice: será el abrazo perfecto del amor, será como quien llora de alegría. Cuando estás tan alegre, tan alegre, tan alegre, que se te salen las lágrimas, ¿no? Una emoción tan intensa como esa. Bueno, así es el cielo. Y para siempre, y en cada segundo, en cada instante. Yo quiero ir para allá, yo los invito a todos ustedes que también caminen hacia el cielo. Un día como hoy, ¿uno se puede vestir de rojo o lo normal es vestirse de blanco, de dorado, de esperanza? Bueno, los colores de la liturgia son blancos, ¿verdad? Blanco y dorado, que son los colores del triunfo, ¿verdad? De Cristo Jesús, que, repito, es también nuestro triunfo, porque nosotros empezamos a triunfar aquí en la tierra, ¿verdad? Empezamos a resucitar aquí en la tierra a través del amor. Un amor que se fundamenta en la verdad, en la libertad, en la justicia, en la paz, en la alegría, en la fraternidad, en el servicio. Cada vez que amamos, resucitamos un poquito más. Resucitar para nosotros es un proceso, ¿verdad? Necesariamente tenemos que pasar por la muerte como la vivió trágicamente nuestro Señor Jesucristo. Pero los que viven en el amor, y vuelvo y repito, un amor que se fundamenta en la verdad, en la libertad, en la justicia, en la paz, en la alegría, en el servicio, pues también iremos a donde está Él. Disfrutaremos de la alegría del cielo. Monseñor, uno de los eventos más importantes es la procesión, la adoración al Nazareno de San Pablo. Visitamos la iglesia de Santa Teresa y nos conmovió el grupo de voluntarios, más de 120. Incluso algunos tienen muchísimos años acudiendo a la iglesia. Hablé con algunos que tienen 20 años, 25 años, como Abraham Núñez y Nelson Sánchez, que cada Semana Santa, las 24 horas del día, están allí, adornando al Nazareno con miles de orquídeas que traen los feligreses. Tenemos un sonido, vamos a verlo y después lo comentamos. Sí, este año estamos estrenando una nueva túnica
de la Señora de San Pablo, que es una ofrenda de una fiel devota que lo ha confesionado, le ha puesto todo su arte, su talento. Es un traje en un color un poquito más claro, menos morado al que estamos acostumbrados, pero ella ha querido significar en el traje devociones muy importantes y realidades teológicas muy importantes que tienen que ver con Nazareno. En el centro está el Sagrado Corazón de Jesús, recordando ese inmenso amor manifestado por Cristo al cargar la cruz y morir en ella para darnos la vida eterna. Luego, un poco más abajo, en la parte inferior, está un cáliz y la hostia sagrada, recordando que la Eucaristía es el centro y culmen de la fe cristiana, es en torno al pan y el vino que se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, que la Iglesia se congrega todos los días para recordar y actualizar ese misterio de salvación que Cristo hizo en su Pascua, cuando entregó la vida por nosotros. Y también en torno al traje ha colocado 10 medallones que representan la ley de Dios, los 10 mandamientos que deben seguir animando la vida del pueblo de Dios y que se concentran, como sabemos, en el mandamiento supremo del amor, amor a Dios y amor al prójimo, como Cristo nos ha enseñado. ¿Qué significa el nazareno para los venezolanos? No solo es el nazareno de San Pablo, sino el nazareno de Achaguas en el estado de Apure, pero es que en cada iglesia, en cada rincón de Venezuela también hay un nazareno. Claro, el nazareno es el mismo Jesucristo vivo y resucitado, que por nosotros padeció, que por nosotros murió, pero que por nosotros destruyó la muerte. El pueblo de Venezuela es un pueblo sufrido históricamente, y el pueblo de Venezuela, ¿con quién se va a identificar? Con Cristo Nazareno en la cruz. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, eso no se nos puede olvidar. Él verdaderamente sufrió. Cristo conoce nuestra naturaleza humana porque Él es humano. Él sufrió, ciertamente, sufrió la tortura injusta, sufrió la muerte injusta, sufrió el dolor físico, sufrió el haber sido traicionado y dejado solo por sus amigos. Pero también conoce nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestros sueños. Él compartió la alegría de estar con su familia, con sus amigos. Yo a veces le digo a la gente, él sabe lo que es comerse una arepita con la mamá y los amigos, ¿no? Compartió en las comidas la alegría de vivir en comunión de amor con la gente que lo rodeaba, con sus discípulos, con su familia. Por lo tanto, nosotros que sufrimos, ¿con quién nos vamos a identificar? Con Cristo Nazareno. Él no nos deja solos en el sufrimiento. Él camina con nosotros en el sufrimiento. Él nos acompaña en el sufrimiento. Y el sufrimiento acompañado, el dolor acompañado, es dolor superado. La tragedia de sufrir solo es doble tragedia, porque es el sufrimiento propio del dolor de la enfermedad, o de la pobreza, o de la injusticia, pero también la tragedia de estar solo frente a ese sufrimiento. Cristo Jesús, hermanos, tengan la seguridad que no nos abandona, no nos deja, nos acompaña y camina con nosotros. Monseñor, hablando del pueblo, los trabajadores de Venezuela están esperando por estos días un aumento salarial para mejorar la calidad de vida. Ustedes en la conferencia episcopal se han manifestado sobre esto. Sí, bueno, la doctrina social de la Iglesia es muy clara y los pronunciamientos que hacemos cada año desde la conferencia episcopal, desde hace muchísimos años, ¿no? No solamente recientemente, desde hace muchísimos años. La Iglesia, a través de la doctrina social de la Iglesia, pide que el trabajador reciba una justa remuneración que le permita, ¿verdad?, tener una vida digna, ¿no? San Juan Pablo II, en su última visita a Venezuela en el año 1996, fue muy claro al respecto, ¿no? Hay que crear condiciones para que no haya miseria económica, ¿verdad? Porque la miseria económica trae miseria moral. La pobreza, bueno, se supera,
pero la miseria económica realmente pone a la gente en unas condiciones desesperadas que lo llevan a la miseria moral. Por lo tanto, es justo que se reconozca la labor de los trabajadores para que puedan llevar una vida digna. Tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con Monseñor Carlos Eduardo Márquez, obispo auxiliar de Caracas. Ustedes quédense allí. En instantes regresamos. Esto es Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Hoy día de Pascua y de Resurrección en Abriendo Puertas continuamos conversando con Monseñor Carlos Eduardo Márquez, obispo auxiliar de Caracas. El pasado 9 de febrero, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió la exhortación pastoral y uno de los puntos más importantes de esta exhortación era precisamente la necesidad en el país de la libertad de expresión, el debido proceso y la defensa. ¿Qué nos puede decir? Bueno, indiscutiblemente es el anhelo de todos los venezolanos y nosotros como Conferencia Episcopal Venezolana nos hacemos eco de ese anhelo de que nuestro país siga progresando de acuerdo a lo que el amor de Jesucristo nos llama, ¿verdad? A vivir como católicos, como cristianos, vivir en la verdad, en la justicia, en la libertad, que son los fundamentos para poder tener una paz perdurable, una paz real. Por lo tanto, eso, para poder lograr esa convivencia pacífica real, en donde todos tengamos un lugar para progresar, para vivir en felicidad en nuestra patria, necesita pues unas instituciones realmente independientes y que actúen en favor del pueblo. ¿Cómo ha visto el proceso de amnistía en el país? Bueno, ¿le parece que ha ido lento? En principio, pues nosotros los obispos pedíamos en ese documento que usted ha mencionado, ¿verdad? Un proceso de amnistía, ¿verdad? Un proceso de amnistía en donde todos, pues, los presos políticos fueran puestos en libertad, no solo escarcelados, sino puestos en libertad. El proceso ha sido lento, pudiéramos decir, claro, pero no han pasado ni 100 días, ¿no? de todo este proceso novedoso, por decirlo menos, que está viviendo nuestro país, ¿no? Pero ciertamente necesitamos, todos los venezolanos, no solo que necesitamos, sino que ansiamos, pues, que la libertad de todos los que están injustamente encarcelados. Muchos de esos presos liberados todavía tienen medidas cautelares, aunque la comisión de seguimiento que preside el diputado Jorge Arriaza ha manifestado que ya van más de 8.000 personas con libertades plenas y hay 11.000 solicitudes más. O sea, muchísima gente. Sí, es una gran cantidad de personas, pero yo creo que el Estado venezolano, la Fiscalía y el sistema judicial está en capacidad de procesar muy rápidamente todas esas peticiones de amnistía. ¿Cómo se garantiza la soberanía del país? Con instituciones independientes, ¿verdad?, que verdaderamente actúen a favor del pueblo y con una democracia real, profunda, participativa, donde todos tengan una palabra que decir acerca del futuro de nuestro país. ¿Usted cree que es momento de una transición en Venezuela o esto debe esperar por una recuperación económica primero? Estos son procesos complejos, por decirlo menos, ¿no? Son procesos complejos, pero a mi entender, y tengo que hablar por mí personalmente, ¿no? Son procesos que se pueden llevar simultáneamente, ¿no? Que no tienen que esperar un paso primero y el otro después. Sin embargo, son procesos políticos, sociales y económicos muy complejos que requieren, pues, la buena voluntad de todos y requiere la participación también de todos.
El proceso sinodal que vive la Iglesia universal nos da un posible camino, ¿no? Que el proceso sinodal dio un aporte extraordinario en la construcción de toma de decisiones en la Iglesia, fundamentada en San Cipriano, que dice que lo que afecta a todos, todos deben tener algo que decir, ¿no? Y las decisiones, pues, se deben tomar en cuenta lo que a todos nos afecta, ¿no? Debe haber un proceso de consulta amplio, me parece a mí, donde todas las personas que se ven afectadas y el país entero nos vemos afectados en este proceso, debemos tener algo que decir, algo que aportar. A partir del 3 de enero se está hablando en el país de diálogo, de entendimiento, de paz, de reconciliación nacional. ¿Es posible a corto o mediano plazo lograr todas estas cosas? A cortísimo plazo es cuesta arriba por la complejidad de las cosas, ¿no? Pero la única manera, vuelvo y repito, ¿no? Y eso es un magisterio de Juan Pablo II que nos dejó y nos legó a toda la Iglesia Universal. Él fundamentado, por supuesto, en todo el magisterio de la Iglesia y la revelación en la Biblia, ¿no? En la Escritura. Nos habla de que ciertamente no hay paz posible si no hay verdad, justicia y libertad. Y a partir de la verdad, la justicia y la libertad, es posible una reconciliación que nos lleve a una paz perdurable. Tiene que haber un cambio de actitud entre los venezolanos. Indiscutiblemente. Pero yo creo que el país entero anhela vivir en una paz real, en una paz en donde todos tengamos oportunidad de desarrollar nuestros sueños, nuestros proyectos. ¿Cómo puede la Iglesia Católica contribuir a que Venezuela se enrumbe por un sendero de todas esas libertades de las que he hablado, por una transición, por unas elecciones transparentes? ¿Cómo puede ser el papel de la Iglesia en estos momentos? El papel de nosotros, al menos nosotros los obispos, es muy claro. Nosotros somos pastores, nosotros no somos operadores políticos partidistas. Por supuesto, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el deseo de que el reino de los cielos se haga un poco más presente aquí en la tierra, ¿verdad?, tiene una consecuencia política. Pero el rol de los políticos partidistas es insustituible. No podemos hacer nosotros, los pastores de la Iglesia, el trabajo que le corresponde a los gobernantes, a los políticos de oposición, ¿verdad?, que son los que en este momento deben asumir el protagonismo de este proceso de transición. Nosotros, a través de la oración, a través de la iluminación desde el Evangelio, pues acompañamos estos procesos que está viviendo nuestro país. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que escuchar, la lección que tenemos que aprender? La lección que tenemos que aprender es seguir a Cristo, escuchar al Señor, hacerle caso. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? La gente dice, amar a Dios. No, el primer mandamiento en el Deuteronomio es Shema Israel. Escucha, Israel, escucha, haz caso, escucha a Dios. Aquí en Venezuela hemos tenido en 1996 particularmente, la última visita de San Juan Pablo II, fue un profeta para nuestro país. Si leemos los mensajes, los discursos, las homilías de San Juan Pablo II para Venezuela, están cada vez más actuales. Nos señalan el camino de lo que tenemos que hacer. Ocuparnos de los pobres, ocuparnos de los que sufren, renovar nuestras instituciones para que sean cada vez más democráticas, participación de todos, que nadie quede excluido. Todo eso nos habló Juan Pablo II en 1996. Si hubiésemos escuchado, hay que escuchar a Dios, hay que escuchar a los hermanos. Y lo primero que hay que hacer es considerar al otro un hermano, aunque piense distinto que ti,
aunque tenga una posición política distinta de ti, con respeto. En estos días están por nombrarse el nuevo fiscal general de la República y el nuevo defensor del pueblo. ¿Cuál es el perfil que deben tener estos funcionarios para que sea un verdadero fiscal general de la República y sobre todo un verdadero defensor del pueblo? Muy bien, la palabra clave ya la he repetido varias veces, institución. Deben ser personas institucionales que estén dispuestas a fortalecer la institución de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Personas que verdaderamente actúen, trabajen, vivan de acuerdo a la Constitución y las leyes. Monseñor, ya estamos concluyendo esta entrevista, pero ¿qué mensaje le puede dar en estos momentos a los políticos del país, a esos que están en la Asamblea Nacional y los que no están también? Bueno, yo quiero darle un mensaje no solo a los políticos, a todo el país, ¿verdad? Tengamos ánimo, Dios no nos abandona, Dios camina con nosotros, Dios nos señala el camino. Lo que tenemos que hacer es, con paso decidido, pues caminar hacia la paz, hacia la verdadera paz. La paz, repito nuevamente y tal vez cansonamente, la paz fundamentada en la verdad, en la justicia, en la libertad, en la alegría, en el servicio, en la fraternidad, que es la paz que nos permite construir un futuro mejor para nosotros. Yo quisiera terminar recordándoles que Caracas en los años 40, 50 y 60 tenía un sobrenombre. Caracas se le llamaba la sucursal del cielo. Venezuela se le llamaba la sucursal del cielo, porque los europeos que venían huyendo del horror de la guerra en Europa, italianos, españoles, portugueses, alemanes y franceses, llegaron a nuestro país y aquí encontraron gente que les abrió los brazos, que les dio oportunidades, que los quiso como hermanos, y le escribían a sus familias en Europa y les decían: hemos llegado a la sucursal del cielo, porque no por las bellezas de nuestro país, sino por la generosidad y bondad de este pueblo venezolano. Si eso fue verdad en los años 40, 50, inclusive en los años 60, tenemos que hacerlo realidad de nuevo todos. Tenemos que hacer que Venezuela sea nuevamente la sucursal del cielo. Gracias, Monseñor, por atender nuestra invitación. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Amén. Nos acompañó Monseñor Carlos Eduardo Márquez, obispo auxiliar de Caracas. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen siempre, todos los domingos, abriendo puertas a las 9 de la mañana, por aquí por Venevisión y también a través de Venevisión Play. Muy buenos días para todos. Abriendo puertas.